amigo querido, llegamos al fin de este trimestre. En realidad tuvo este trimestre 14 sábados. La última lección acerca de la epístola de los Gálatas tiene como título Gloriarse en la cruz de Cristo. Como vimos hasta aquí, Pablo escribió a los Gálatas porque al principio de su experiencia cristiana, los hermanos Gálatas aceptaron a Jesús con todo cariño, con todo amor, con todo entusiasmo. Empezaron a andar en la fe guiados por el Señor Jesucristo. Sin embargo, un grupo de hermanos también cristianos, pero judaizantes, que no habían entendido en plenitud el tema de la justificación por la fe, viajaron de Jerusalén a Galacia para confundir a los hermanos. Ellos enseñaban que creer en Jesucristo no era suficiente para alcanzar la salvación, que era necesario también obedecer. Por lo tanto, el verdadero cristiano debería creer en Jesús y también obedecer y guardar los 10 mandamientos y todos los ritos judíos de las leyes ceremoniales. Entonces, cuando Pablo se enteró que los Gálatas estaban aceptando estas enseñanzas, les escribió la epístola que hemos estudiado este trimestre, diciéndoles: ¿por qué ustedes se dejan engañar? ¿Por qué ustedes abandonan su primer amor? Estaban tan enamorados de Jesús, estaban viviendo la vida cristiana de una manera maravillosa, extraordinaria. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejan que falsos maestros los confundan? Y entonces, pues ahora llegamos a la conclusión de la epístola de Pablo a los Gálatas. Esa conclusión está contenida en el capítulo 6 de la epístola, de los versículos 11 hasta el 18. Vamos a leer primero el versículo 11. Dice así: miren con cuán grandes letras les escribo con mi propia mano. Mucha gente, muchos estudiosos de la Biblia se han preguntado, ¿por qué Pablo dice con cuán grandes letras les escribo con mi propia mano? Algunos llegan a la conclusión de que Pablo se estaba quedando ciego y tenía que escribir con letras grandes para que le entendieran. Otros llegan a la conclusión de que estaba sufriendo una especie de artritis por las torturas que había sufrido y que ahora la mano le temblaba, y para que la letra saliera inteligible escribía con letras grandes. Pero si leemos la epístola toda y nos damos cuenta del contexto, nos vamos a dar cuenta que lo que en realidad él quiere decir es: miren cómo voy a destacar lo que les voy a decir ahora, cómo voy a subrayar, con cuán grandes letras les escribo con mi propia mano. ¿Por qué dice con mi propia mano? Porque otras cartas Pablo las dictaba a un secretario que escribía, colocaba las palabras en el papel. Pero en este caso Pablo enfatiza que esta carta no la escribió nadie, él mismo la escribió. No la dictó a nadie, él escribió con su puño y letra, y lo hizo de manera clara. Esa expresión con cuán grandes letras es, no queda duda de lo que les estoy diciendo. No digan que el apóstol se ha equivocado, tal vez no quiso decir eso. Lo que en realidad está diciendo es: sí, yo quise decir esto. Con cuán grandes letras les escribo con mi propia mano. ¿Y qué es lo que Pablo iba a decir con grandes letras? O sea, ¿qué es lo que quería subrayar al final de la epístola? Eso viene ya en la segunda parte y en la tercera parte. Porque en la segunda parte del estudio se habla de gloriarse en la carne, y en la tercera parte, gloriarse en la cruz. En realidad, el cristiano solo tiene que escoger o vivir en la carne o vivir en Cristo, o gloriarse en la carne o gloriarse en Cristo. Leamos lo que dice Gálatas capítulo 6, versículos 12 y 13. Aquellos que quieren tener el visto bueno en la carne, les obligan a ser circuncidados solamente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Pues ni los que son circuncidados guardan la ley. Sin embargo, quieren que ustedes sean circuncidados para gloriarse en su carne. ¿Entiende lo que Pablo está diciendo en este texto? Esos falsos maestros que obligaban a los cristianos de Galacia a cumplir con todos los ritos del Antiguo Testamento, ni ellos mismos cumplían fielmente los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque para guardar la ley de manera auténtica, de corazón, hay que ser transformado por Jesucristo. Pero esa gente no acepta completamente a Jesucristo. Por lo tanto, su aparente obediencia es fruto de su esfuerzo, fruto de su dominio propio.
Con eso ellos pueden guardar los mandamientos por fuera cuando los hombres les ven, pero cuando están solos no, porque ahí necesita una transformación del corazón que solo Cristo puede hacer en el hombre. Y entonces, ¿por qué esta gente enseñaba esas falsas enseñanzas? Volvamos al texto, quiero que aparezca de nuevo en la pantalla. Aquellos que quieren tener el visto bueno de la carne, ¿a qué se refiere el visto bueno de la carne? El aplauso de la gente. O sea, estos profesores vivían queriendo atraer la atención de la gente para ellos. Porque hay gente así, incluso en nuestros días. Gente que enfatiza una cosa, enfatiza la otra cosa, cría cismas, cría distorsiones, confunde a la iglesia, no quieren entender, por más que se les explica, no entienden. ¿Y cuál es el objetivo? De alguna manera, de niños, de jóvenes han sido postergados y ahora quieren atraer la atención de la gente para ellos. Esto es lo que Pablo describe. Es duro, es cruel, pero es lo que Pablo dice. Tal vez por eso él comienza a escribir diciendo con cuán grandes letras les escribo esto. Estos falsos maestros, solo quieren tener el visto bueno de la carne. Y por eso les vienen enseñando estas cosas, cuando ellos saben perfectamente que las cosas no son así, solo Cristo es capaz de transformar la vida. En la tercera parte, Pablo habla de gloriarse en la cruz. Entonces él dice que si el cristiano tiene que buscar gloria, que busque en la cruz de Cristo. Leamos lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Hay por lo menos dos pensamientos que debemos destacar en este texto. La gloria del cristiano es solo la cruz. Ahora, cuando Pablo dice, lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de Jesucristo, imagina lo que estaba diciendo, porque hoy día la cruz para nosotros pues es símbolo del cristianismo, símbolo de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, símbolo de misericordia, de amor, de salvación, pero en los tiempos de Pablo era símbolo de ignominia, de ridiculez, de vergüenza. Y sin embargo, él dice, yo quiero gloriarme en la cruz de Cristo. Hoy día tal vez sea fácil gloriarse en la cruz de Cristo, pero en los tiempos de Pablo no. Sin embargo, él entiende que cuando predica a Cristo, él no está buscando aparecer él. Él levanta a Jesucristo, él levanta la cruz, él se esconde. Porque esa es la misión del verdadero mensajero de Dios. No es mostrarse él, es mostrar a Jesucristo. No es destacarse él, es destacar a Jesucristo. ¿Y por qué? Él explica en la segunda parte del texto, dice, ¿por medio de quién? De Jesucristo. El mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Este pensamiento Pablo repite muchas veces en sus epístolas. Por ejemplo, cuando escribe a los colosenses les dice, si pues habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, ya no las cosas de la tierra. No puedes decir que te glorías en Cristo cuando tus ojos están clavados en las cosas materiales de este mundo. Si realmente has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, si realmente entiendes el mensaje de la justificación por la fe, si realmente quieres vivir para el Señor Jesús y enaltecer su gloria, entonces tienes que renunciar al mundo. Tienes que vivir para Jesús. Tienes que fijar tus ojos en Cristo y olvidarte de las cosas materiales que te atraen y te seducen a esta tierra. Vamos a la cuarta parte del estudio. Pablo aquí habla de una nueva criatura. Leamos Gálatas capítulo 6, versículo 15. Porque ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la nueva criatura. Oh, este pensamiento es extraordinario. ¿De qué te vale estar argumentando esto? No, yo tengo razón. No, tú estás equivocado. No, este tiene razón. No, vamos a seguir a este. No, mejor vamos a... ¿De qué vale todo eso? Todos esos son detalles. Lo que vale es la nueva criatura. ¿Quién es esa nueva criatura? La nueva criatura que resucita en Cristo. La nueva criatura que se viste de Cristo. La nueva criatura que refleja el carácter de Jesucristo.
Pero ¿cómo puedes ver tú el carácter de Jesucristo reflejado en la vida de un hombre que en nombre de Cristo agrede al otro? En la vida de un hombre que, preocupado por la iglesia, raja la iglesia, desune la iglesia, critica, condena a la iglesia, a sus líderes, a los miembros. ¿Dónde está el carácter de Jesucristo? Pastor, pero es necesaria una reforma. Sí, pero la reforma es la reforma del amor. Lleva a las personas a Jesucristo. Deja que Jesús haga en ellas lo que ellas no pueden hacer por sus propias fuerzas. A lo largo de mi vida, yo he entendido que solo Jesús puede dar victoria auténtica a los cristianos. ¿Cuántas veces he encontrado muchachos rebeldes? He sido director de jóvenes muchos años. Jóvenes rebeldes que no querían saber nada de Jesús. Jóvenes rebeldes que hacían cosas que la iglesia condenaba. Y yo hablaba con ellos y ellos eran duros, se resistían, no querían oír consejos. Pero cuando en algún campamento, en alguna semana de oración, predicábamos a Jesucristo, levantábamos a la cruz, mostrábamos lo que Jesús había hecho por ellos en la cruz del Calvario, esos muchachos venían llorando, se entregaban a Jesucristo y decían, pastor, ya no quiero vivir como he vivido. A partir de hoy quiero ser esclavo de Jesucristo, siervo del Señor. ¿Sabes? Jesucristo dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Hoy día más que nunca, si la iglesia necesita reforma, si necesita reavivamiento, entonces hoy día más que nunca es necesario levantar a Jesucristo. Solo Jesús puede transformar la vida. Enseñar a las personas a caminar con Jesús, a andar con Jesús. De eso vamos a ver un poco más adelante. Solo Jesucristo es la salida. Porque cuando Él llega a la vida, mata el viejo hombre y nace la nueva criatura. Esa criatura obediente. Esa criatura que ya no necesita tener un código delante de sus ojos para obedecer. Esa criatura que ya no tiene que obedecer por miedo de la persecución, por miedo de la disciplina. Esa criatura que obedece ahora por amor, porque los eternos principios de la ley de Dios están escritos en su corazón. Esa nueva criatura es obra divina, no es hechura humana. Solo Jesús puede hacer de lo miserable pecador, del terco ser humano que quiere vivir por su propia fuerza, puede hacerlo de él una nueva criatura, obediente, sumisa a la voluntad de Dios. Llegamos ahora a la parte final de este estudio. Vamos a leer Gálatas 6, 16 al 18. Dice, para todos los que anden según esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause dificultades, pues llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes, hermanos. Y ahí termina la carta. Pero hay tres cosas que tenemos que destacar aquí. Para que todos los que anden según esta regla. ¿De qué regla está hablando? Para que todos los que anden en Cristo, para todos los que anden como nuevas criaturas, para todos los que anden gloriándose en la cruz de Cristo, para todos los que anden en lo que Jesús ha hecho y establecido para ellos. Esos que aprenden a caminar con Jesús son los que tendrán paz y misericordia en su vida. Andar con Cristo. Ahí está el resumen de la vida cristiana. La Biblia dice que Enoc andó con Cristo, anduvo, caminó con Cristo y Dios se lo llevó a vivir con él. Noé fue un hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos porque caminó con Dios. Abraham, Dios se le presentó y dijo, anda conmigo y sé perfecto. Si revisas el Antiguo Testamento, vas a ver que el deseo divino es que los seres humanos aprendan a andar con Él, a caminar con Él. La vida cristiana es andar con Él. Pero ¿qué significa andar con Jesús? Estudiar la Biblia todos los días, vivir en permanente oración y buscar a una persona para Cristo. Eso es andar con Cristo. Y esos son los hombres que tienen paz en su corazón y reciben la misericordia sobre ellos. El otro pensamiento de esta última parte
es que Pablo llevaba en su cuerpo las marcas de Jesús. ¿A qué se refería? Sin duda ninguna, las cicatrices que le causaron las heridas a las que fue, en las torturas a las que fue sometido por causa de Cristo. ¿Te acuerdas en Filipo? Cuando con las espaldas sangrantes, él y Silas estaban presos. Esa noche que hubo el terremoto, las paredes de la prisión cayeron. Pues Pablo sufrió mucho por causa de Cristo y él cargaba las marcas de Cristo. ¿De qué manera hoy tú podrías cargar las marcas de Cristo? No creo que nadie te torture como a Pablo. Sin embargo, cuando sufres dolor porque no puedes encontrar empleo por causa del sábado, cuando pierdes el empleo por algún preconcepto con relación a tu fe, cuando eres despreciado por tu familia porque piensas que estás loco, porque has aceptado a Jesucristo, de alguna manera no estás llevando las marcas de Cristo en tu cuerpo. Alégrate cuando eres perseguido por causa de Jesucristo. Cuando las personas no entienden tu fe, alégrate en el Señor Jesucristo. Y finalmente Pablo termina la epístola diciendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Claro, el centro de su mensaje es Cristo, es la gracia. No podría terminar la epístola de otra manera, sino diciendo la gracia. La gracia está presente en Génesis 1:1, cuando Dios crea el mundo, porque el hombre no hizo nada para crear, Dios lo hizo todo. La gracia también está presente en Apocalipsis 22, el último versículo, cuando dice la gracia del Señor esté con ustedes. Pablo es el hombre de la gracia. La gracia está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. La vida del cristiano es vida por gracia, porque él no puede, el ser humano no puede hacer nada. Cristo lo hace todo por el ser humano. Sabes, cuando tú contemplas la cruz de Cristo, no tienes palabras para agradecer su amor, su misericordia. Renunció a todo, dejó a todo para venir a este mundo para salvarte. Tal vez en este momento vives momentos difíciles en tu vida. A veces te da ganas de llorar. Las pruebas que vienen de todos los lados. A veces las tendencias humanas que cargas y no te dejan andar como un cristiano victorioso. Por más que te esfuerzas, por más que prometes, vuelves a caer. Pero de repente lees a San Pablo y Pablo te dice, hay esperanza para ti. La gracia del Señor Jesucristo esté contigo para siempre. Y es así. Si un día entrarás al reino de los cielos, será únicamente por la gracia. Que Dios te bendiga ricamente.